Sí, creo que está bien. Sí, cuando quieras. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a las charlas del SemiIFIS, a los seminarios del IFIS. El día de hoy va a estar Silvano Ferco, que es licenciado en Física y doctor en Física por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó su tesis en el INTEC bajo la dirección del doctor Mario Paselli. Fue primer becario en Física del CONICET en dicho instituto, en el INTEC. Entre 1986 y 1988 llevó a cabo un postdoctorado en Lille, Francia. Se desempeñó como investigador del CONICET entre 1985 y 2010. Fue profesor en Física de la Universidad Nacional del Litoral, con desempeño simultáneo en el INTEC, en el sector que ahora es el IFIS Litoral, y en la Facultad de Biotecnología y Ciencias Biológicas de la UNL, donde dictó diversos cursos de grado y de posgrado. Sus trabajos de investigación se centraron en la estructura electrónica de sólidos y en el modelado molecular de proteínas. Actualmente se encuentra jubilado y hoy nos va a dar una charla, así que le damos el lugar a él. Bueno, buen día a todos. Gracias, Mateo, por la presentación y gracias por estar todos escuchando acá. No se asusten por el temblequeo. Cuando empiezo a hablar siempre me pasa, después enseguida ustedes se acostumbran y yo mejor. Bueno, la idea es contar un poco, haciendo una revisión histórica y conceptual, los 100 años que transcurrieron desde el primer paper fundacional de la mecánica cuántica en 1925 al día de hoy. Una especie de pequeño homenaje dentro del IFIS a la aventura de haber desarrollado esta disciplina que es la mecánica cuántica, que es una de las dos grandes teorías del siglo XX. La otra gran teoría es la teoría de la relatividad de Einstein. La mecánica cuántica, por su lado, es la base de todas las otras teorías actuales, las modernas teorías cuánticas de campos, que tienen su nombre cuántica, culpa de todo esto que vamos a revisar. Bien, ayer tuvimos una novedad, una sorpresa, no tan sorpresa diría yo, pero otorgaron el premio Nobel del 2025 a 3 personas que detectaron experimentalmente y en forma macroscópica 2 cosas que son específicas de lo cuántico, que es, el efecto túnel macroscópicamente detectado y también la cuantización de la energía. Como yo voy a hacer en este seminario un repaso histórico y conceptual y además siempre fui y sigo siendo teórico, yo en este seminario me voy a enfocar a la parte conceptual y teórica. Y quiero invitar a cualquiera de ustedes que tome la posta para hacer un segundo seminario de homenaje a cuántica, explicando todas las aplicaciones que desde hace 100 años hasta hoy hay que hacer. Yo no voy a tocar ese aspecto que es sumamente importante, impacta en la vida diaria nuestra, y este premio Nobel se inscribe más bien en ese otro seminario, no en el que yo pretendo dar. Además, la UNESCO presentó a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas en su asamblea del año pasado, una de las asambleas resolvió justamente esto, declarar el año 2025 como el año internacional de las ciencias y tecnologías cuánticas. Sabiendo esto, no me sorprende que el Premio Nobel de Física 2025 de ayer se haya otorgado a unos tipos que sentaron las bases de lo que hoy son los circuitos que están tratando
de desarrollar computadores cuánticos, básicamente. Bien, retomo lo mío y entonces vamos a repasar rapidito. Voy a presuponer que todos ustedes tienen alguna idea de cuántica o escucharon hablar. Y si no escucharon hablar y vienen o escuchan esta charla por interés en enterarse de algo, se van a enterar de nombres. Yo lo que pretendo es mostrar puertas y ventanas como a partir de una línea que se llama mecánica cuántica se pueden entender muchas cosas. Pero la cuántica o las ideas de la cuántica en realidad empezaron en 1900 con los cuantos. En ese momento, desde 1900 hasta 1925, se hablaba de teoría cuántica. Recién a partir de 1925 se habla de mecánica cuántica. Por eso el corte y por eso los 100 años de la mecánica cuántica. Entonces, simplemente voy a dividir la charla en estos dos aspectos. Si empezamos en 1900, la primera idea clave apareció por casualidad. La cuántica introduce, tengo que aprender a usar este bichito, ahí está. Introduce esta constante que sabemos que se llama la constante de Planck, y esa constante de Planck interviene en caracterizar a la energía como paquetes de energía, H por nu, donde nu es la frecuencia. Planck, ¿qué estaba haciendo? Tratando de resolver un problema que les molestaba mucho en esa época, que se llama radiación del cuerpo negro. Yo no voy a explicar en qué consiste, simplemente voy a mencionarlo y decir que para explicar la curva experimental que se veía, que era una especie de curva así, la mecánica clásica daba una curva que subía a infinito. Entonces, eso lo llamaban la catástrofe ultravioleta y era una situación horrible. Y entonces Planck dijo, che, y en vez de explicarlo teóricamente, ¿qué pasa si lo ajustamos? A ver, ¿con qué lo puedo ajustar? Y lo tuvo que ajustar haciendo una idea rara y diciendo que la energía, que hasta ese momento la energía de quién, no está claro, porque es una pared caliente, un recipiente caliente, o sea, materia, y radiación que emite por ese calentamiento. O sea, es un equilibrio entre la radiación y la materia. Y él dijo, ahí tiene que haber osciladores que oscilen con alguna frecuencia, esa frecuencia nu que está ahí adentro, y la energía que transmiten las paredes y que recibe la radiación en equilibrio, se transmite en paquetitos de energía. Chao. Y Planck escribió su paper y dijo, la verdad que no me la creo. Bueno, pasaron 5 años, viene Einstein y toma la misma idea, pero esta vez bien aplicada para la radiación electromagnética. Había otro fenómeno que tampoco voy a explicar en detalle, el efecto fotoeléctrico, y entonces Einstein dice, lo que pasa es que la luz seguramente cuando impacta, el efecto fotoeléctrico rápidamente es que vos mandas radiación sobre un metal y dependiendo de la frecuencia, a veces se arrancan electrones y a veces no. Entonces, de nuevo, si la radiación era continua, Maxwell habría explicado la radiación electromagnética como onda. Todos eran felices con eso, que vienen ahora a embromar con esto. Bueno, Einstein debe considerarse como el gran impulsor de seguir las ideas cuánticas, porque Planck no se la creía, decía, esto es un mero artificio que yo tuve que hacer para poder ajustar la curva experimental, pero para mí no quiere decir nada de la naturaleza física, decía Planck. Viene Einstein y dice, no, che, la luz a veces se comporta como onda y otras veces como partícula.
y cuando se comportan como partículas intercambian energía en paquetitos de esta forma, totalmente similar a lo que había hecho Planck antes. Bien, pasó el tiempo, las experimentales lograban hacer espectros de emisión y de absorción de átomos, de moléculas y demás, y nadie entendía nada. Tuvo que venir en 1913 Niels Bohr para decir, bueno muchachos, lo podemos explicar, estos espectros experimentales que aparecían, por ejemplo, este es un espectro de emisión y aparecen rayas en algunas longitudes de onda o frecuencias fijas. Clásicamente uno esperaba que hubiera un continuo de luminosidad. ¿Por qué hay rayas? ¿Qué quieren decir las rayas? Entonces había un tipo que de nuevo, tratando de interpretar esto, propuso una ecuación totalmente empírica. Si cada raya es un salto de un nivel a otro nivel, yo puedo explicar todas estas series de rayas que aparecen acá con esta formulita empírica y ajusto esta constante para que me dé perfectamente la posición de cada una de las rayas. El tipo que hizo se llamaba Rydberg, y entonces había que explicar no solo esto, sino esto. Bueno, el primer tipo que hizo algo fue este señor, Niels Bohr, que introdujo su modelo de Bohr y dijo un montón de cosas. Che, mira, el átomo, y vamos a hablar del átomo de hidrógeno, o sea, un único electrón, digamos, solo puede estar en ciertas órbitas circulares ubicadas a determinadas distancias del núcleo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pero si las ubico así, implica que el impulso angular está cuantificado, n es un número que va a llamarse número atómico, toma valores 1, 2, 3, etc. Y siempre aparece la H, la constante de Planck dando vuelta. Con este modelito, él logra explicar no solo esto, sino esto, y escribir esta constante de Rydberg en términos de la constante de Planck H, la carga del electrón E, la velocidad de la luz. Fue un batacazo. Entonces, genial. Este tipo publica en 1913 3 papers. El primero es el segundo quiere atacar el átomo de helio, que es el que tiene 2 electrones, y el tercero, la molécula de hidrógeno, que también tiene 2 electrones. Bueno, no le da. Este modelito le sirve para el átomo de Bohr, para el átomo de hidrógeno, perdón, pero no le sirve para los otros. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, aparece otro tipo, Sommerfeld, que tenía mucha importancia en esa época, y corrige, dice, no, che, lo que pasa es que vos pusiste órbitas circulares, y en realidad son elípticas. Bueno, pone órbitas elípticas. Después dice, che, nos olvidamos de la teoría de relatividad de Einstein, que la había hecho también en 1905. ¿Qué pasa si la incluimos? La incluyeron, ¿y qué pudo explicar? Algo que veían los experimentalistas, que las rayas de esos espectros del hidrógeno a veces aparecían en dobletes muy juntos. El doblete no se entendía por qué. Bueno, con esto de poner las órbitas elípticas y relativistas, lograban explicar eso. Eso es lo que se llama la estructura fina, que es lo que pongo aquí, ¿no? Bueno, después en el medio, en esta época, desde 1900 a 1925, aparecen así tirados conceptos sueltos. Einstein, por ejemplo, dice, che, mira, yo voy a tratar de explicar por qué se emite suponiendo que hay un estado inicial y un estado final. Y la emisión es el decaimiento del estado y la absorción es absorber
ese paquetito de ondas que después se llamará fotón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace toda una teoría y saca coeficientes de absorción y de emisión. Y para que se conserve la energía, principios sacrosanto en física, tiene que introducir algo que nadie sabía hasta el momento, la noción de emisión estimulada. La emisión estimulada es un concepto cuántico, después nos vamos a dar cuenta bien, y es la base de los láseres. O sea, se puede decir que Einstein es el inventor del concepto que después el aparato láser va a usar sistemáticamente, y ese era un concepto, el de emisión estimulada, que no estaba para nada presente en todo lo anterior. Bien, sigamos. Hay otros tipos que dicen, así que el átomo de Bohr cuantificaba el impulso angular. Bueno, ¿qué pasa si hacemos un experimento donde hacemos pasar un haz por un campo magnético inhomogéneo y ver qué pasa? Bueno, entonces llega el haz, por esta zona hay un campo inhomogéneo, y acá ponen una pantalla para colectar. ¿Qué deberían ver? Bueno, se debería ver un continuo, digamos, o si está cuantificado, rayas, digamos, discretas, algunas. ¿Por qué? Porque un campo magnético, cuando uno hace pasar electrones por ese campo magnético, se desvían con la conocida fuerza de Lorentz. Entonces, es el fundamento de todas las pantallas de fluorescencia y de los viejos televisores de tubos de rayos catódicos. Bueno, hacen ese experimento bien controladito y encuentran un resultado sorpresivo. Hay solo 2 puntos donde llegan los electrones. Los electrones viajan ahí, se desvían en un punto y otro se desvía en otro punto. En vez de tener todo continuo, que era lo que se esperaba clásicamente, o algunas rayas, encontraron solo 2 rayas. Eso es otro tema que va a quedar algunos años sin entenderse. Después viene Compton y hace otro experimento que le vale el premio Nobel, que simplemente dice, bueno, considero el scattering de luz por un átomo. Acá tengo un átomo, le tiro un rayo de luz y cierta luz se desvía con un cierto ángulo. ¿Por qué? Entonces, a él se le ocurre tomar la idea de Einstein y decir, la luz es una onda, pero si fuera un corpúsculo, debería chocar contra el átomo como chocan 2 pelotas de billar. Y 2 pelotas de billar clásicas chocan conservando la energía y conservando el momento lineal. Entonces, demuestra experimentalmente que el fotón, que el fotón no solo tiene energía y energía cuantificada, sino que tiene, me fui acá. Tengo que aprender a meter el dedo correctamente. Bueno, el fotón no solo tiene energía, sino impulso. Es decir, acá, con este experimento, se termina de definir la noción de que el fotón es efectivamente una partícula. Muy bien. Ya que el fotón era una partícula, aparece otro tipo, un francés, de Broglie, que dice, así que la luz, que era una onda, ahora también es partícula. Entonces dice, y las partículas, que son partículas, no podrían ser ondas. Si fueran ondas, tendrían una longitud de onda asociada, y él la escribe de esta manera. Esta idea va a ser fundamental para que Schrödinger después haga todo su desarrollo de la mecánica cuántica. Aparece Pauli y, basado en toda la teoría de Bohr y Sommerfeld, la cuántica todavía no había empezado,
dice, che, acá pasa algo y vamos a decir que los electrones en el modelo de Bohr-Sommerfeld no pueden no pueden estar en el mismo estado cuántico. Y un estado cuántico estaba caracterizado por números cuánticos. Entonces, Pauli dijo, señores, los electrones, no puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico. No se hablaba de spin, el spin aparece un poco más tarde. Pero esa es la semilla del principio de exclusión de Pauli. Y finalmente, la última cosa que podemos decir, bueno, justamente la presencia del spin, que dos pibes bastante jovencitos de Holanda dicen, porque estaban tratando de entender qué corno pasaba en el experimento de Stirling-Raj, que aparecían nada más que 2 puntos. Entonces decían, si nos inventamos un concepto que solo tenga 2 posiciones y eso signifique un impulso angular, podemos entender quizá el experimento de Stirling-Raj. Y entonces imaginaron que el electrón era una bolita y esa bolita podía rotar así o al revés. Es decir, 2 posibilidades de rotación. Con esas 2, dijo, bueno, con ese modelo podemos inventarnos un impulso angular. ¿Qué valor debería tener ese impulso angular? Pues lo caracterizaron y dijeron, tiene que tener, no lo puse acá, un valor entonces de spin igual a 1 medio. Con ese valor medio podían describir los 2 puntos siempre que el momento angular orbital, digamos, no contribuyera en ese experimento, cosa que no sabían. Efectivamente es así, pero no lo sabían en ese momento. Estoy diciendo que trataban de explicar un efecto magnético. Los impulsos angulares resultan generar un momento magnético que se llama angular. Y el spin, definido como impulso angular también, pero de spin, define otro momento magnético de spin, que sería con el que interactúa el campo magnético en el experimento de Stirling-Raj y produce los 2 impactos en la pantalla. La idea de spin, esto de que el electrón rota, nadie había visto un electrón, era una partícula puntual, que quería decir eso. No le gustó nada a nadie, a Pauli en particular. Pero esa es otra historia, puterío de la época. ¿Qué pasaba mientras tanto? Podía explicar todo esto, pero no podía explicar bien los desdoblamientos espectrales del átomo de hidrógeno, la vieja teoría cuántica. Los espectros de los átomos multielectrónicos, del helio para adelante en la tabla periódica, nada, no se entendían un comino, los espectros moleculares menos, y el spin del electrón era este invento de esos pibes que era. Bueno, pero había un montón de cosas que ya decían que algo cuántico había. Entonces aparece un tipo que se llama Max Born, y en 1924, tratando de explicar espectros y qué sé yo, y viendo las dificultades que había, dice, che muchachos, tendríamos que juntar todo eso que hay atrás hasta ahora, con referencias que llamamos cuánticas. Hablaban de los cuantos, era la teoría de los cuantos, a lo sumo decían teoría cuántica. Deberíamos reformular la mecánica y hacer una nueva mecánica que deberíamos llamar mecánica cuántica. En este paper, en el año 1924, es cuando se menciona por primera vez la expresión mecánica cuántica. Muy bien. Bohr en ese momento trabajaba en
Göttingen o Gotinga en Alemania, y tenía como ayudante sería algo así como un JTP asociado, que podría ser como un profe asociado. Si se enfermaba el profe, él lo tenía que reemplazar dando las clases. Por ejemplo, era un cargo rentado y ese cargo rentado lo tenía Heisenberg. Bien, entonces, bueno, antes de pasar a Heisenberg, un poquito de repaso. ¿Qué había pasado fuera de la cuántica en ese periodo? Bueno, básicamente Einstein haciendo primero su relatividad especial y después el propio Einstein generalizándola a la relatividad general. Y quiero mencionar en este momento, hasta ese momento, había muy bien establecida la mecánica cuántica en 4 gustos diferentes, que eran la formulación de Newton, que usamos y aprendemos en los cursos elementales, y después la formulación de Lagrange, la formulación de Hamilton y la formulación de Hamilton-Jacobi. Newton lo hizo en 1664, lo suyo. En 1700 Lagrange metió la cuchara y en fines de 1700 y 1800 Hamilton y Hamilton-Jacobi partida para desarrollar las diferentes versiones de la mecánica cuántica. Muy bien. Y por supuesto, los teóricos, ¿qué hacían? Si esto era lo que estaba previo a la relatividad, una vez que apareció la relatividad, había que hacer la formulación de Newton relativista, la de Lagrange relativista y cada una relativista. Así que había un toco de gente laburando en los problemas cuánticos que mencioné antes y ellos mismos y otra gente trabajando en la conversión de esto, incorporando la relatividad. Y ahí llegamos finalmente a 1925, y yo digo que acá 1925 en realidad la última mitad de ese año, todo 1926 y 1927 son los casi fundacionales. La mecánica cuántica, a diferencia de la relatividad que le hizo un solo tipo, Einstein, la mecánica cuántica va a ser una obra que construyan muchas personas. Bueno, entonces, el primer trabajo, que es la razón por la cual el año 2025 se declara el Año Internacional de la Física, es este trabajo que Heisenberg publica en diciembre, pero la revista lo recibe en julio de 1925. Y fíjense el nombre, sobre la reinterpretación teórico-cuántica de las relaciones cinemáticas y mecánicas. No lo llaman mecánica cuántica. ¿Y cuál es la idea? La idea es una idea muy interesante de estudiar. Decía, señores, el átomo que nos enseñaron hasta ahora, Bohr y Sommerfeld, en órbitas circulares o en órbitas elípticas, donde nadie entiende por qué el electrón está en esa órbita, y si está moviéndose en una órbita circular o elíptica, debería emitir radiación electromagnética, como nos enseñan las ecuaciones de Maxwell. Acá, en ese modelo, solo emitía cuando cambiaba de órbita. Eso era una absorción o una emisión. Entonces, el tipo decía, lo que pasa es que estamos haciendo una teoría, inventando modelos y creyéndonos que esos modelos son la realidad y no son más que modelos. Deberíamos hacer teorías que estén basadas exclusivamente en datos medibles experimentalmente, en datos observables. Esa es la palabra que va a quedar. ¿Qué observo yo? Por ejemplo, si tomo un espectro de líneas, ¿qué veo?
y veo que las líneas se distribuyen con diferentes frecuencias que puedo medir. Entonces, la frecuencia es una magnitud observable. Y otra es la intensidad. No todas las líneas tienen igual intensidad. Unas son más brillantes que otras. Intensidad que yo también puedo medir y, digamos, comparar. Entonces, dice, hay que hacer, para explicar los espectros del átomo de hidrógeno, hay que hacer una teoría que esté basada nada más que en las longitudes de ondas medibles y en las intensidades medibles. Es decir, no quiero órbitas, no voy a hablar de órbitas, jamás quiero la noción de órbitas dentro de una teoría. No sé lo que son las órbitas, fue un invento de Bohr. Entonces, el tipo dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces, si esas son dos cosas que yo puedo medir, frecuencias e intensidades, entonces el tipo, ¿qué hace? Ok, como veo líneas, seguramente esas líneas son transición entre un estado superior y un estado inferior, toma esa idea y dice, bueno, esta estará en un estado M, la otra estará en un estado N, y entonces, si emiten un fotón o absorben un fotón, habrá una frecuencia de transición que caracteriza a esos dos estados, N y M. Y si hay más estados, bueno, entonces el otro será el R, el S, y establece números, saca números. Y dice, esta es la frecuencia de la transición entre este y este, pero este otro número entre este y este, el otro número entre este y este, el otro número entre... Y así hace una lista hasta que se cansó, pero la lista es infinita en principio. Bueno, entonces tiene su lista de números de frecuencia y hace lo mismo para las intensidades, y tiene su lista de números para las intensidades. Y dijo, ¿y ahora qué hago? Y ahora dijo, bueno, lo único que sé hacer es lo que me enseñó la mecánica clásica. Entonces se pone a revisar y descubre que la mecánica de Hamilton, en la versión de Hamilton, las variables dinámicas que usa Hamilton son posiciones generalizadas e impulsos generalizados. Digamos, las mecánicas de Lagrange, Hamilton y Hamilton-Jacobi son lo que se llama la mecánica teórica y se enseñan en el curso de mecánica en tercer año de una licenciatura. Entonces, bueno, en esa versión de Hamilton dice, yo voy a tomar las ecuaciones dinámicas de Hamilton y voy a poner, en vez de las posiciones, pongo la frecuencia. Y en vez de los impulsos, pongo las intensidades. Eso estuvo un poco ayudado por un tipo que era amigo de Born, que era el tipo que lo tenía empleado en Göttingen, y que había encontrado que aquellos coeficientes de Einstein, que Einstein había hecho cuando él estudió la manera de explicar la intensidad, tenían algo que ver. Es decir, la intensidad de la luz que explicaba Einstein tenía algo que ver con estos números de transiciones de intensidad de las que hablaba Heisenberg. Sin entrar en detalles, quiero entender, la idea es bastante oscura y lleva a unas fórmulas muy complicadas. Por eso nadie habla del formalismo de la mecánica cuántica matricial. Ya van a ver por qué en un par de minutos. Pero la idea es, tomó las ecuaciones de Hamilton, dos variables clásicas, las reemplazó por este conjunto de números y las ecuaciones de Hamilton dicen cómo variaba la posición y cómo variaba el impulso en el tiempo. Las ecuaciones que él va a deducir
van a decir cómo varían las frecuencias en el tiempo y cómo varían las intensidades en el tiempo, usando el formalismo de Hamilton. Ok, hace eso, hay una anécdota en el medio, el tipo estaba laburando en eso para el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es complicadísimo en este lenguaje. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, separó el átomo de hidrógeno y dijo, a ver, el caso unidimensional más simple que se me pueda ocurrir y que tenga todos los ingredientes que yo quiero. Y entonces eligió el oscilador, pero no el armónico, el anarmónico, porque así tenía todo lo que él necesitaba. O sea, todo esto lo estaba resolviendo para un oscilador anarmónico unidimensional. Bueno, en el medio le agarró la fiebre de Leno, que sería un ataque de alergia, se le hinchó la cara y le pidió a Born, su jefe, que lo deje irse 15 días a una isla en el medio del Mar del Norte, donde es famosa porque solo tiene un árbol, y no hay pasto, no hay polen, era la primavera. Entonces fue allá, y fue allá en esa isla, que se llama Helgoland, donde terminó su trabajo. Cuando volvió de esa isla 10 días después, pasó por Hamburgo, que estaba su amigo Pauli, se lo mostró, Pauli le da manija, le dice, sí, es interesante lo que hiciste. Llega, escribe algo, se lo deja a su director, y su director agarra y lo manda a su director a publicar, y es este paper. Y su director, junto con otro ayudante que tenía, que se llamaba Pascual Jordan. Bueno, ahí están las fotitos. Este es Heisenberg, este es Max Born, este es Paul Jordan, Pascual Jordan, y este es Pauli. Son los 4 involucrados en esta formulación de la mecánica cuántica. Born, que tenía una formación matemática enorme, se da cuenta inmediatamente que esos números que había colectado y había inventado Heisenberg, en realidad se pueden ordenar como matrices matemáticas. La matriz era una cosa de las que nadie estudiaba en aquella época, vos lo sabías, porque tenías una muy buena formación. Y se da cuenta también que esos números no conmutan entre sí, y eso es resultado de que las matrices no conmutan entre sí. Entonces, rehacen toda la idea de Heisenberg en base matricial en un paper que, fíjense, en julio manda Heisenberg solo. En septiembre, Bohr y Jordan mandan un paper que se llama Sobre la mecánica cuántica. Ese paper es el primer paper en la historia que presenta un formalismo para la mecánica cuántica. Pero, oh sorpresa, en problemas de una dimensión. Parece que Heisenberg dijo, se tragaron algo, entonces publicaron un segundo paper sobre la mecánica cuántica 2, que se publica, o mejor dicho, no, está la fecha de recepción en la revista en noviembre. Julio, septiembre, noviembre, sí que estaban al mango los vagos laburando con todo, para tratar. ¿Qué hicieron acá? Esta es la formalización en términos de matriz de frecuencias y en vez de llamar matriz de intensidades, hablan de matriz de amplitudes, amplitud al cuadrado, va a dar las intensidades. Bueno, pero han hecho la formulación de la idea original de Heisenberg en términos de un álgebra de matrices. Y entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que tienen que resolver? Las ecuaciones de Hamilton, las mismas de la mecánica clásica, pero ahora donde las variables dinámicas son matrices. Matrices infinitas, aún en el problema de una dimensión.
Cuando publicaron esto, los otros vagos que andaban en la cuántica dijeron, bueno, estos desayunaron whisky esta mañana, ¿qué les pasó? ¿Viste? Porque se mamaron. Y dicen, no, hasta que no me cuenten algo más realista no le vamos a dar bola. El único que pudo contar algo más realista con esto no fue ni el propio Heisenberg, que nunca pudo tratar bien con el átomo de hidrógeno en este formalismo, ni Bohr ni Jordan, sino fue Pauli, que envía un trabajo en enero de 1926, se publica en marzo, donde resuelve el átomo de hidrógeno tridimensional con este formalismo. ¿Qué quiere decir resuelve? Encuentra los autovalores de energía, encuentra lo mismo que había encontrado Bohr, pero es la primera vez que pueden explicar el átomo de hidrógeno sin presuponer órbitas circulares, elípticas, para los electrones. Las órbitas no existen en este formalismo. Ahí, después de que Pauli publicó esto, todo el mundo lo miró. Ajá, a ver, ¿cómo es la cosa? Pero recuérdenme un poco las fechas, porque ahora viene este otro señor, Schrödinger. Los anteriores todos estaban trabajando en la ciudad de Göttingen, en Alemania. Este señor andaba en Zúrich, en Suiza. Y fíjense que en enero de 1926, al mismo tiempo que Pauli, manda un paper que Pauli, con la otra formulación, manda un paper que dice la cuantificación de autovalores, parte 1, como un problema, la cuantificación como un problema de autovalores, parte 1. Va a haber parte 2, parte 3, parte 4 y varios otros papers más, importantísimos todos. ¿Cuál es la idea básica de Schrödinger? Retomar lo que dijo de Broglie. De Broglie había dicho, si las partículas se comportan como partículas, ¿no podrían tener una onda, una longitud de onda asociada? Entonces Schrödinger lo que dijo es, sí, seguro que si la tienen, debemos encontrar una ecuación de ondas que la describa. Y entonces se puso a buscar cómo sería una ecuación de ondas, porque todo lo otro que habían contado estos vagos con las matrices era muy interesante conceptualmente, pero en términos de poder calcular algo, era un desastre. Entonces dijo, ¿qué otra cosa hay en la física antes que relacione ondas y algo que no sea onda? La luz. Se avivó de que existe el principio de Fermat y en particular la ecuación del eiconal. Fermat había establecido un principio que decía, cuando la luz tiene que viajar entre dos puntos, siempre va por el camino que emplea menos tiempo. Ese era el principio de Fermat. Y se explicaba en términos ondulatorios, óptica física, o en términos de rayos, óptica geométrica. La ecuación del eiconal es la que vincula las dos representaciones. La representación de rayos es simplemente una dirección perpendicular de las superficies de igual fase de una onda. Eso decía la ecuación de eiconal. Schrödinger buscó y encontró que en la física el único punto que mezclaba, digamos, ondas y algo que no sea onda, rayos, era esto. Y entonces dijo, bueno, le voy a pedir a mi partícula con la longitud de onda de de Broglie que satisfaga la ecuación del eiconal. Y voy a trabajar con la versión de Hamilton-Jacobi, que es la versión de la mecánica clásica más apropiada para tratar con ondas y con partículas. La de Hamilton no es tan apropiada. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pide el cumplimiento de algo así como una ecuación del eiconal, pero en materia
y tiene que sacar una relación rara, que los que han visto cuántica la conocen, creo, suficientemente bien. El impulso, el momento lineal clásico, que se llama P en cualquiera de los sabores de la mecánica clásica, cuánticamente hay que convertirlo en este operador diferencial. Otra vez aparece el H, la constante de Planck, que caracteriza siempre todo lo cuántico. ¿Y qué hace? El tipo dice, bueno, plantea una ecuación que después va a desarrollar mejor, y es la ecuación de Schrödinger, dependiente del tiempo, pero se queda en este trabajo a resolver la ecuación de autovalores, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y la aplica al átomo de hidrógeno. ¿Y qué hace? De entrada, ¡tuc!, resuelve los niveles del átomo de hidrógeno. Es decir, lo mismo que había hecho Pauli al mismo tiempo con la formulación material, y lo mismo que había hecho Bohr con su modelo. De repente, fíjense, el modelo de Bohr es del 2013 y hubo que esperar hasta el 2025 para mejorarlo significativamente. Estos ya no hablaban de órbitas, y resuelven todos el átomo de hidrógeno, todos los niveles de energía. Muy bien, causó un impacto bárbaro. Y el loco este de Schrödinger, en este año, 1926, publica 5 papers, 1 por mes. Otro que se debe haber pasado una noche con mucho whisky y publicó, en serio, un paper por mes, una locura. Y después publica 2 papers más al año siguiente con diferentes aplicaciones. Toda la mecánica cuántica que enseñamos en los cursos habituales sale básicamente de todo este conjunto de papers. Por eso a este tipo le voy a dar un poquitito más luz. El segundo paper es tremendo. Si alguien de ustedes estudió cuántica y resolvió el átomo de hidrógeno es dar las energías o autovalores, pero dar los estados o autofunciones. Las autofunciones, bueno, Schrödinger no se inmutó, dijo, claro, un átomo va a tener simetría esférica, la simetría esférica hay que tratarla en coordenadas esféricas, entonces sacó todas las autofunciones, es decir, las funciones de la guerra para las funciones radiales, los esféricos armónicos, con las funciones de Legendre, para todo el despelote ese que cuando uno lo aprende le lleva meses y no años aprenderlo. Este tipo en un mes hizo todo, lo publicó, y fíjense la fecha de publicación, marzo del 26. Pauli también, a Pauli le habían publicado en marzo del 26 solamente los niveles de energía. En el mismo mes, este muchacho publica, o le publican, él lo hizo, primero hizo los niveles de energía en enero, en febrero hizo las autofunciones, y las dos cosas se le publicaron en marzo. O sea, en marzo, digamos, los físicos del mundo se encontraban con 2 papers publicados explicando los 2 el átomo de hidrógeno, los 2 los niveles de energía, y uno, además, todas las autofunciones con toda la bola. Las funciones de onda, que él va a denominar funciones de onda, solución de su ecuación, él tiene que meterlas complejas por esto de pretender explicar ondas. Ahí es donde aparece la necesidad de meter el campo complejo. Las funciones resultan complejas, no tienen significado físico, pero el módulo cuadrado seguramente sí. Y él desde ese momento está buscando algo que diga qué representa el módulo cuadrado. O sea, pero describe degeneración de niveles y un montón de cosas más.
El tercer paper que escribe no es de la serie de la cuantificación como ecuación de Euler. Ya había mucho despelote diciendo, che, pero aquellos hicieron la mecánica cuántica matricial, vos haces algo que se da en llamar mecánica cuántica ondulatoria, y son dos cosas diferentes o es la misma cosa. Bueno, ese Schrödinger mismo, el que publica un paper que dice sobre la relación entre la mecánica cuántica de Heisenberg, Born y Jordan y la mía propia. Y acá demuestra, tiene una frase en su introducción que es muy divertida. Dice, está sorprendido, los puntos de partida dan formulaciones totalmente diferentes y sin embargo conducen a resultados iguales. Y dice, señores, da lo mismo hacer lo que dicen los muchachos de Heisenberg y compañía o hacer lo que yo les propongo acá. Lo que proponía Schrödinger era mucho más intuitivo, era fácil de trabajar matemáticamente, pensar a las partículas cuánticas como con una onda asociada, era una imagen intuitiva, al otro eran matrices de números, un asco. O sea, en este paper, Schrödinger gana la partida. Dice, bueno, chao, la gente ya está conmigo. Heisenberg monta en cólera y se pelea después en congresos, sí qué sé yo, pero todo el mundo le cree a Schrödinger diciendo, por eso todo el mundo utiliza después la ecuación de Schrödinger. Bueno, después hay dos papers más. Les voy a dejar en la página del instituto este PowerPoint. Si alguien quiere, están las referencias. Es en el cuarto paper que publica el cuarto paper de la serie, más el de comparación de las dos que no estaba en esa serie. Este era el quinto paper. Bueno, ahí dice, pero consideremos ahora la variación temporal. Y entonces ahí mete y explica explícitamente su ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo e interpreta el módulo de la función de delta al cuadrado como una distribución de carga eléctrica, no como una probabilidad, como una distribución de carga eléctrica. Él va a defender hasta las últimas consecuencias que su función de onda, solución de su ecuación, significa algo físico real. Bueno, y además demuestra, entre otras cosas, que si uno considera formalmente el límite para la constante de Planck tendiendo a cero de esta formulita resulta ser la ecuación de la mecánica clásica en la versión de Hamilton-Jacobi. Es decir, esta mecánica cuántica, ¡glup!, se comió a toda la mecánica clásica. La mecánica clásica, en cualquier versión, es simplemente un límite de este formalismo. Conceptualmente, yo cada vez que veo esto, me quedo admirado. Digo, ¿cómo carajo hicieron estos tipos? Bueno, algo así hicieron. Bien, el paso siguiente lo va a dar otra vez Max Born, el mismo tipo que había desarrollado junto con Heisenberg la mecánica computacional. Y dice, fíjense, el tipo estaba trabajando en la mecánica cuántica en los procesos de colisión y necesitaba darle una explicación a el módulo cuadrado de la función de onda y no le satisfacía lo que decía Schrödinger. En realidad Schrödinger lo único que había pedido es que la función tiene que ser de cuadrado integrable. Cuadrado integrable quiere decir que una integral a todo el espacio en las coordenadas, el tiempo no se integra, tiene que dar un número finito,
no puede crecer a infinito. Entonces, Bohr se manda un razonamiento espectacular y dice, así que esto tiene que ser un número. Fíjate, si ese número lo pongo arbitrariamente igual a 1, entonces el módulo cuadrado lo puedo interpretar como una densidad de probabilidad, tal que módulo cuadrado por diferencial de volumen va a ser la probabilidad de encontrar la partícula en este volumen centrado en el punto X. Bien, esto es lo que usamos hoy en día y se usa desde entonces, pero fue y sigue siendo resistido hoy día porque es una interpretación probabilística traída ad hoc. Es simplemente, o sea, conceptualmente tiene una riqueza terrible. ¿Qué significa esa probabilidad? La mecánica cuántica deja de ser, digamos, pasa a ser probabilística cuando la mecánica clásica era bien determinista. Bueno, sí, parece que es así. Entonces, esta es la interpretación probabilística que simplemente la hace poniendo un grado de libertad que Schrödinger había establecido de esta forma, interpretándolo de prepo como una probabilidad. Hay otro personaje que hay que meter acá en juego, que es Dirac. Con Dirac voy a ir un poquito más rápido. Y fíjense la fecha, porque esto yo creo que lo supe en algún momento, pero ahora que lo volví a mirar, me vuelvo a sorprender. Dirac trabajaba en Cambridge, en Inglaterra, y su director era amigo de Max Born. Cuando Max Born envía para publicación el primer artículo de Heisenberg, el primero de todos, ese de el oscilador armónico anarmónico unidimensional, le manda una separata, Born, a su amigo Fowler en Inglaterra. Fowler estaba dirigiendo la tesis de doctorado de Paul Dirac. Dirac agarra eso, él mismo dice que lo leyó, no entendió nada, pero después se acordó que en un curso alguien le había hablado de matrices y las matrices parecían algo parecido a lo que estaba haciendo Heisenberg. Entonces lo volvió a agarrar, y no solo lo volvió a agarrar, sino que en diciembre del 2025, o sea, recuerden que el paper se lo habían publicado en septiembre. En diciembre, él manda un trabajo reinterpretando todo lo que había hecho Heisenberg de una manera que era diferente, usaba otro lenguaje, pero trataba sobre la mecánica matricial, sobre la versión de Heisenberg. ¿Qué había hecho? Se había dado cuenta que las matrices no conmutativas satisfacen un operador que es el operador de conmutación, es decir, no conmutan. Y entonces lo escribió en términos del operador, del conmutador. Y después se avivó otra cosa más. Dice, estos tipos agarraron la función de Hamilton. Pero en Hamilton aparece algo, se puede, si uno hace la variación temporal de las magnitudes en la formulación de Hamilton, uno encuentra que aparece algo que se llama corchete de Poisson. Entonces digo, mira vos, en mecánica clásica están los corchetes de Poisson, en mecánica cuántica están el operador anticonmutador. Hizo ese reemplazo, escribió las cosas y sacó una tercera formulación de la mecánica cuántica. Es decir, a ojos vistas no se parecía, uno tenía que ir a buscar su parecido con la formulación matricial que habían hecho después de Heisenberg.
Bohr y Jordan. Bueno, la cosa que el tipo mandó eso. Este primer paper, todo el mundo dice que solo hizo ruido, cuando los otros, que eran por lo menos de hablar alemán y escribían en alemán, se podían entender y leer entre ellos. Apareció colgado desde Inglaterra, publicando en Inglaterra, en inglés, toda una secuencia de papers, porque es otro bestia que va a publicar una cantidad enorme de trabajos, y el primero es una tercera formulación de la cuántica que nadie sabía por dónde agarrar. Entonces, ¿qué pasó? No le dieron bola. Al principio, esta pasó de largo. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo con esta formulación? En otro paper, resolvió los niveles de energía del átomo de hidrógeno, que era, digamos, el punto crucial para decir esta formulación sirve o no sirve. Otra vez lo hizo. Muy bien. Y después, ¿qué hizo? Se dedicó a ver qué tenía que ver lo que él había hecho con lo de los otros. Y entonces demostró algo impresionante, que tanto la ecuación de Schrödinger como la de Heisenberg, los formalismos de las dos mecánicas, son diferentes representaciones de su propio formalismo, que resulta ser más abstracto. Y esto lo publican en enero de 1927. Es decir, Dirac, que empezó suelto y colgado, de repente a fines de año 1926 se mete en el bolsillo la formulación matricial de Heisenberg y la formulación de Schrödinger. Yo hago lo mismo. Y no habla de una función de coordenadas, habla de una función así, suelta. No sé, la puedo representar en coordenadas, en cuyo caso voy a Schrödinger, o la puedo representar, digamos, con otro tipo de coordenadas, como impulso, por ejemplo. Demuestra que su formalismo contiene a los otros dos formalismos. Bueno, de más está decir que de todos los tipos que mencioné relativos a la mecánica cuántica, todos fueron premios Nobel, excepto Pascual Jordan, que porque ya había 3 de la mecánica cuántica matricial, bueno, finalmente no se lo di. Y además porque después adhirió al partido nazi, y bueno, eso le trajo otros problemas. De todos, el Jordan fue el que no ligó nada, digamos. Bueno, siguiendo con esto, en 1927 introduce operadores de creación y destrucción, que quizá alguien los haya visto. De repente, ¿creación y destrucción de qué? Bueno, perdón. Y trabaja con que va a crear un fotón o a destruir un fotón. Esa es la primera idea. Ese es el primer trabajo que trabaja con campos cuánticos, que va a ser la base de lo que después se va a llamar teoría cuántica de campos. Bueno, con esos operadores que hace, logra explicar por primera vez teóricamente la emisión estimulada que había sido introducida fenomenológicamente por Einstein. O sea, parece que el muchacho anda bien. ¿Qué pasó en el mismo periodo? Pauli reformuló en junio del 26, mandó un paper donde dice, ¿se acuerdan del laburo ese que yo publiqué del principio de exclusión que decía que todos los números cuánticos tenían que ser diferentes? Bueno, ese último número cuántico que yo dije que tenía que ser diferente, puede ser que sea el spin. Y entonces dijo, bueno, asumo que el spin es el que propone ese. Y entonces su principio de exclusión se asocia, digamos, de por vida con el spin. Publica otro
que es su teoría cuántica del spin, porque dense cuenta que en ninguna de las formulaciones incluía el spin. Schrödinger no hablaba del spin, Heisenberg no hablaba del spin, Dirac mismo no hablaba del spin todavía. Entonces Pauli dice, bueno, ¿qué pasa si meto el spin ad hoc? Inventó toda una teoría que se llama la teoría cuántica del spin de Pauli, donde las funciones de onda se convierten en spinores. ¿Qué es un spinor? Una matriz de dos componentes, una matriz columna de dos componentes, donde cada componente son funciones de onda para una proyección de spin y para la otra proyección de spin. A veces en los cursos de cuántica se suele incluir esto, pero lo hizo en esa época. Y finalmente Heisenberg vuelve a meter la cuchara e introduce su principio de incertidumbre. Y entonces el tipo dice, bueno, en cuántica es muy interesante, no hay tiempo, pero solo lo comento. Heisenberg, que había desarrollado él la mecánica matricial y seguía convencido de que esa era la manera, llega al principio de exclusión a partir del análisis de su formulación. En su formulación aparecían matrices que no conmutaban. Esa no conmutación de las matrices es la base que él usa para sacar este principio. Y una frase que dice, no es que no sepamos la posición y el momento, es que no existe en un instante, no, es que no existen simultáneamente con precisión definida. O sea, estoy diciendo, muchachos, no es un problema tecnológico, no es que no fabricamos un aparato que sea lo suficientemente preciso para medirla, es que no están definidas. Desde la teoría, yo digo, no puedo conocer porque no están definidas la posición y el impulso de una partícula en el mismo instante, simultáneamente. Con todo este barullo, se arma la conferencia, la quinta conferencia Solvay, donde es una conferencia que se estaba haciendo en Bruselas, esta era la quinta, y solo podía decir, se sigue haciendo hoy día, me acabo de enterar de eso, y siempre es por invitación. El que era director esta vez es este viejito que está acá, que es Lorentz, el de la fuerza de Lorentz, de las transformaciones de Lorentz, y el que actuaba como secretario era Paul Langevin, este que está acá. En el medio está el que era la figurita estelar de todos esos años, Einstein. Acá lo tienen a Max Planck. Aquí está la única mujer, guarda las chicas, fíjense, la única mujer es Madame Curie. Y después tenemos a los muchachos. Niels Bohr está acá, Max Born es este, de Broglie es este que está acá es Compton, este que está acá es Dirac, este que está acá es Schrödinger, este es Pauli, este es Heisenberg, y son los apellidos, o sea, estaban todos. Entonces, daban ganas de poder estar uno también en eso. Bueno, ¿qué hicieron? 5 días y estaban pagados los tipos en un hotelito, se veían desde el desayuno, qué sé yo, y entonces las sesiones eran, cada uno de ellos se puso su formulación, Heisenberg hizo lo suyo, Schrödinger también, Dirac también, la primera vez donde se juntaban todos los muchachos, y además de todo eso, lo que era muy novedoso en ese momento era 2 cosas. Lo último, pocos meses antes, esto fue en octubre, fíjense, en marzo del 27 se había publicado el principio de exclusión, no de exclusión, de
incertidumbre por Heisenberg. Un poco antes, el año anterior, Max Born había dado la probabilidad de la función de onda, la interpretación probabilística. Y para esa altura ya estaba bastante bien establecido que la formulación de Heisenberg, la de Schrödinger y la de Dirac eran tres sabores de helados, digamos. Eran tres versiones de lo mismo. Y entonces, además de estudiar todo eso, se dedicaron a tratar de interpretar cosas como dualidad onda-partícula, porque a veces onda, a veces partícula, la interpretación probabilística, y la duda crucial que había era, ¿no será que la mecánica cuántica está incompleta y por ello los resultados son probabilísticos? Y finalmente el problema es la medición. ¿Qué significa medir? ¿Estamos conociendo una realidad física o otra vez son modelos? Eso estaba siempre dado vuelta. Un modelo intenta aproximarse a una realidad, pero estamos conociendo la realidad. Bueno, esas eran discusiones y Bohr empezó a establecer en este congreso lo que después publica al año siguiente y llama principio de complementariedad. Dice, la dualidad de onda-partícula de la materia y la luz, porque las dos tenían esa dualidad, se entiende como complementaria. Las propiedades ondulatorias y propiedades corpusculares tienen que ser mutuamente excluyentes en una medición única. A veces te va a parecer como onda, a veces como partícula, pero nunca en la misma medición te va a parecer como las dos cosas. Y dice, no tiene sentido hablar de una trayectoria exacta o un patrón de interferencia, que era lo que caracterizaría al comportamiento ondulatorio. La física cuántica describe lo que podemos medir, no una realidad objetiva independiente. Y acá se salta un poco de la física y se mete en un terreno epistemológico completo. ¿Podemos conocer la realidad o no podemos conocer la realidad? ¿Las teorías que hacemos son para conocer la realidad? ¿La estamos conociendo o, como Bohr y sus muchachos dicen, solo describe lo que podemos medir? No es que haya ninguna realidad objetiva por detrás. Por supuesto, esto generó discusiones de pelote. Se divertían los muchachos. En el medio, Bohr insistió con su interpretación probabilística. De todas las discusiones y las cosas que yo leí, es que la conferencia reafirmó la interpretación probabilística de Bohr, de Max Born, a pesar de Schrödinger, que había sido el padre de la criatura y se lo interpretaron de esta manera. Heisenberg volvió con el principio de incertidumbre, o lo explicó mejor porque era nuevito, y también generó de pelotes y discusiones, y finalmente me dio la conclusión, era toda observación que es interaccionar con un aparato en un sistema. Esa interacción terminaron proponiendo, esto va a ser parte de la interpretación de Copenhague, lo que vos vas a conocer depende de la interacción entre tu aparato y el sistema que querés medir. Eso va a determinar si la respuesta va a ser ondulatoria o si va a ser como por corpúsculo. Y se reafirma la idea de que la cuántica no describe ninguna realidad en sí, sino solo los resultados que un experimento puede tener. Y nuevamente, no existe una realidad cuántica que sea independiente del acto de medir. Esto es como para reflexionar con la almohada más de una noche, porque es bastante profundo, y a todos los que hacemos física y laburamos con esto, nos costó sangre, sudor y lágrimas
entender las ideas y cómo implementan estas ideas, que la manera de implementarlo es con el lenguaje matemático, que nos lleva media vida nuestra tratar de entenderlo para que después estos tipos nos digan estas cosas. Bien. Lo que se instala después de este congreso va a ser la interpretación de Copenhague, que ahí la tienen itemizada. Yo señalé 2 cosas más porque van a ser posteriores. La función de onda describe nuestro conocimiento, no una realidad objetiva, y esto significa que el sistema puede estar en una superposición de estados al mismo tiempo. Yo no lo sé a priori, la única manera que tengo de saberlo es medir, y cuando mido, la función de onda colapsa al autovector que corresponde al autovalor medido. Esto es lo que en la jerga se llama el colapso de la función de onda, que tiene implicancias epistemológicas notables. Porque la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, es determinista en tanto y en cuanto mi sistema no interaccione con nadie. Y determinista quiere decir que lo que pasa en un instante dado, digamos, yo puedo seguir exactamente lo que va a pasar resolviendo la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es determinista. Pero cuando mido todas las posibilidades, que es estar con este autovalor, con este otro, con este otro, con este otro, el sistema siempre elige uno. Y ese que elige es lo que se llama el colapso de la función de onda. Ahí se termina el determinismo y se entra en un terreno probabilístico. Supongan que ustedes saben que puede estar en tales autovalores. Yo hago una medición y me aparece este autovalor. Si vuelvo a repetir la medición, me aparece otro diferente. Si vuelvo a repetir, me aparece otro. Si repito muchas veces siempre la misma medición, va a haber algunos autovalores que aparezcan con más frecuencia, pero en general van a ser todos diferentes, pero siempre uno. Entonces, ¿cuál me va a aparecer? Y bueno, eso me lo dicta el módulo al cuadrado de la función. Me va a aparecer con mayor frecuencia el que tenga mayor probabilidad de aparecer. Y ahí juntamos con la interpretación probabilística. Por supuesto, gente como Einstein, Schrödinger, el propio de Broglie, estaban en desacuerdo con esto. Y entonces Einstein en particular se dedicó a inventar problemitas que se los tiraba o en el desayuno, o en las sesiones, o a la noche, y Niels Bohr, el dinamarqués, se pasaba el del principio de complementariedad, pensando, y logró responderle a todos los problemas que Einstein le planteó. Le planteó 4 problemas, le pudo responder los 4, ganó Niels Bohr 4-0 a Einstein, se terminó. La interpretación que vale es la que Bohr defendía, que se llama interpretación de Copenhague, porque él era danés y trabajaba en Dinamarca, en Copenhague. Después de esta conferencia, la historia no termina. Y entonces aparece el gato de Schrödinger, del cual todos escuchamos algo. El gato de Schrödinger es una publicación que hace Schrödinger en 1935. Y bueno, básicamente, si no lo vieron nunca, lo que dice es que tengo una caja cerrada con un gato. El gato, digamos, está acompañado por un sistema que tiene un átomo radiactivo que yo lo preparé para que tenga un 50% de probabilidades de emitir radiación.
radiación gamma. Esa radiación gamma activa un mecanismo que acá lo ponen como que corta una soga que sostiene un martillo, que ese martillo al caer rompe un frasco y se libera, qué sé yo, cianuro. Entonces los vapores de cianuro que están dentro de la caja matan al gato. Bien, yo tengo el gato, lo meto en la caja, meto todo este sistema, cierro la caja y ahora quiero describirlo cuánticamente. El gato, ¿cuál es el estado del gato? Entonces, bueno, el gato está muerto o el gato está vivo. Es decir, yo lo puse vivo, seguirá vivo o se murió porque había una probabilidad cierta de emisión de radiación que iba a hacer que esté muerto. La única manera que tengo es abrir la caja y darme cuenta si el gato está vivo o está muerto. Estoy perdido con la hora. ¿Cómo ando, Mateo? Me pasé 12. Bueno, gracias por la paciencia. Disculpen. Yo me hubiera tenido que ir. Gracias. Bueno, conclusión. La única manera de verificar es abriendo la caja y verificando si el gato está vivo o está muerto. Entonces, Schrödinger argumenta diciendo que este ejemplo macroscópico muestra lo absurdo de traer ideas del mundo microscópico al mundo macroscópico, que es lo que según Schrödinger pretenden hacer los vagos que dicen que la superposición cuántica es una descripción completa de la realidad. Si fuera una descripción completa de la realidad, debería aplicarse también al mundo macroscópico. Y entonces dice, es absurdo con este ejemplo. Y dice, para mí indica que la teoría cuántica, o bien su interpretación, dice, están incompletas. Entonces, tiene que haber algo más que determine qué sucede antes o independientemente de la observación para dar los resultados que damos. Bueno, voy rapidito, hay 2 vueltas de rosca más. En el mismo año 1935, Einstein, con 2 muchachos que trabajaban con él, Einstein ya estaba en Estados Unidos, hacen la paradoja EPR, que son las iniciales de los 3. Y entonces inventan un experimento mental diciendo, si tengo 2 partículas, nada más que 2 partículas en el mundo, interactúan entre sí, o sea, hay una correlación entre las 2 partículas. Y después, simplemente lo que hago es separar las partículas y las pongo lejos, lejos, lejos. Y mido una partícula, como el estado cuántico es la mezcla de las 2 partículas. Medir esta automáticamente implica conocer esta otra. Si yo me voy muy lejos, ¿cómo se transmite la información de esta a esta? Tiene que ir a velocidad instantánea, más rápida que la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz él había puesto como la velocidad más alta que puede tomar cualquier cosa en la naturaleza, sea algo con masa o sin masa, radiación. La velocidad de la luz es el límite más alto de transmisión de información. Entonces, no pueden seguir estando correlacionadas cualquiera sea la distancia. Eso es lo que dice Einstein, Podolsky y Rosen. Y entonces Einstein concluye diciendo que la descripción cuántica no puede considerarse completa, lo mismo que decía Schrödinger. Se carteaban con Schrödinger para hacer estas cosas. Publicaron este paper casi en simultáneo con el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger en realidad es posterior a esto. Pero él decía, tiene que haber variables ocultas locales en uno o en otro
que determinen los resultados físicos de cuando vos medís acá o medís acá. Bien, Schrödinger, que publicó el gato después de este artículo y publicó 2 papers más inmediatamente después del gato, denomina a este fenómeno, comentando este paper, entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico nace aquí, bajo la palabra que le pone a Schrödinger y bajo la paradoja EPR. Pero Schrödinger estudia bastante este caso y, a diferencia de Einstein, llega a la conclusión de que es una consecuencia esencial y no eliminable de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica está armada así. Por ahí no te gusta, pero está armada así. Entonces, debería... ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la correlación entre las 2 partículas se mantiene independientemente de cuán separadas estén. Bien. Acá viene un tipo que, fíjense el año, 1964. Esto es otro seminario. No voy a explicar nada de esto, pero establece una manera teórica de poder definir experimentalmente la diferencia entre teorías que tienen variables ocultas locales y teorías como la cuántica, que sería no local, porque esta correlación mantenida no es que cuando están cerca, acá sí interactúan, cuando están lejos no interactúan. Entonces, la cuántica sería no local y hace toda una argumentación bastante fina, muy interesante, y permite en ese año, en el 64, recuerden que lo anterior era el 35, que el entrelazamiento se vuelva experimentalmente comprobable. Pero claro, había que hacer experimentos muy cuidadosos que recién se hicieron en 1972, en 1981-82, en 1998, en 2015 por estos 3 trabajos, y después de esa fecha debe haber alguno más. Paré acá porque todos estos experimentos mostraron que en todos los casos se violaban las desigualdades de Bell, y la violación de las desigualdades de Bell quería decir que lo que se observaba era lo que predecía la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica no tiene o no es una teoría que tenga variables ocultas locales, es otra cosa, es no local. Y el efecto del entrelazamiento cuántico es un efecto que hoy, después de los trabajos del 2015, se considera experimentalmente probado la existencia del entrelazamiento cuántico. Como ya lo consideran probado, ya le dieron el Nobel de Física en el año 2022 a Clauser, que es este, Aspect, que es este, y Seilinger, que es este. Entonces, aplauso, besito, y esto es otro de los motivos por los cuales las aplicaciones como criptografía cuántica y computación cuántica están a la orden del día y de recontramoda hoy día. ¿Por qué? Porque si vos considerás 2 partículas entrelazadas, podés definir un qubit y con ese qubit hacer toda una lógica que supere la lógica binaria, que es la que hoy usan nuestras computadoras, y hacer computadores cuánticos. El problema es cómo hacer los qubits y que los qubits se mantengan en el tiempo teniendo la información. En eso está hoy la tecnología. Y el Nobel de ayer apunta a otro de los trabajos que permitieron
animársele a hacer qubits de todas las maneras. Varios de los qubits usan las ideas de los 3 tipos que ayer ganaron el premio Nobel. Pero también el entrelazamiento forma parte del bolso de herramientas que hay hoy como para poder fabricar qubits estables, rápidos para transmitir entre sí la información, que es el problema que hay. Los qubits hay que tenerlos a muy baja temperatura, gastar un montón de energía, o para confinar átomos, o para lo que sea un qubit, porque no es una sola cosa. Por eso renuevo mi invitación a cualquiera de ustedes para que cuente en el próximo seminario las aplicaciones tecnológicas de la mecánica cuántica, donde tendría que haber mencionado en algún punto el transistor. Todos los celulares que tenemos cada uno de nosotros, más todos los aparatejos de comunicación, todo está basado en el fondo en la idea de microchips que contienen transistores, y el transistor no es un material que uno va y encuentra una mina de transistores. El transistor fue un dispositivo que a los tipos se les ocurrió armar gracias a que, resolviendo la ecuación de Schrödinger y después la ecuación de Schrödinger para muchos cuerpos, Hartree-Fock o la funcional densidad, pudieron entender los esquemas de bandas de energía, pudieron entender los mecanismos de conducción en los diferentes dispositivos y armar dispositivos que no existen en la naturaleza, que son los transistores, que son la base, si ustedes quieren, de cualquier procesador o chip que tengamos hoy en día. Yo voy a cortar acá por razones de tiempo. Los que tengan ganas, hay un par de cosas más, porque Dirac después le mete relatividad, que hasta ahora nadie se la había metido. Bueno, y finalmente este tipo, en el año 32, que es un matemático, establece el lenguaje que todos hablamos. Dice, las funciones de onda son vectores de un espacio vectorial que se llama espacio de Hilbert. Y los observables no son más que operadores que viven en ese espacio de Hilbert y que operan sobre esas funciones. El ropaje matemático se lo da este tipo que se llama von Neumann en este libro, en 1932, y ahí se cerraría formalmente la mecánica cuántica en su versión habitual. Después empieza la historia de la teoría cuántica de campos, que es la base, sale de las ideas de Dirac y es la base del modelo estándar de partículas que se usa hoy día. Entonces, ¿cómo, arrancando de los muchachitos fundadores, podemos llegar a las teorías de partículas elementales? La teoría estándar incluye la teoría electrodébil, que incluye la interacción débil y el electromagnetismo, e incluye la interacción fuerte vía una subteoría que se llama cromodinámica cuántica. Todos nombres, no importa. Todos ellos configuran y explican todas las experiencias que se han hecho hasta el día de hoy en el ámbito de partículas elementales, en los aceleradores de partículas de todo el mundo. Es decir, conocemos prácticamente todos los fenómenos a escala microscópica, pero en la teoría estándar no está la teoría de la gravitación de Einstein. Esa queda afuera y todavía se están peleando y hay mucha gente que está tratando de hacer la gravedad cuántica, como la llaman. Y Einstein mismo, en sus últimos años de vida, buscó unificar la relatividad general que él había hecho, al menos con el electromagnetismo, y no lo logró. Pero, por el otro lado, se han hecho
basadas en las teorías de campo, que son la base, y dan un modelo de la realidad totalmente loco. Es decir, todavía más loco que pensar que el electrón se mueve en circulitos alrededor del núcleo. Bueno, entonces, eso queda abierto. Cada uno que quiera sepa que el germen está acá. Y el germen lo puso Dirac. Y acá después viene, solo para comentarle anecdóticamente, Feynman en el año 42 hace una nueva versión de la mecánica cuántica a partir de lo que se llaman las integrales de camino. Esa es su tesis de doctorado y demuestra en esa tesis de doctorado que su formulación es equivalente a la formulación de Schrödinger. Entonces queda ahí en el armario para que uno diga, mira qué bonito. Nadie usa la formulación en integrales de camino de Feynman. Y después Feynman, años después, va a ser uno de los 4 padres de la electrodinámica cuántica, que es finalmente la cuantificación de toda la materia y de toda la luz, con todos los chiches, relativista, todo. Y ahí es donde Feynman, para describir esas interacciones y poder hacer las cuentas, inventa sus diagramas de Feynman. Eso se hace entre 1948 y 1950 y fundamentan y producen la primera gran teoría de campos, que es la electrodinámica cuántica. Es ahí donde viven los diagramas de Feynman, por ejemplo, no en todo esto que contamos. Eso es más o menos para situar las cosas. Me callo, muchas gracias por el aguante. Bueno, muchas gracias Silvano, muy interesante, muchas cosas está bueno aprender un poquito de esto de la historia de las cosas con las que trabajamos, ¿no? Tenemos un espacio por ahí para alguna preguntita rápida. También me avisan por la cucaracha que parece que el seminario de la próxima semana se terminó cancelando, se terminó suspendiendo, así que si vos tenés ganas de venir a contar el resto, hay un espacio disponible. Pero bueno, nada, les dejo si alguien tiene alguna pregunta. La respuesta mía es no, gracias, ya tengo otra cosa. No puedo. Puede ser dentro de un par de semanas, no tiene que ser el próximo. Bueno, ok, lo conversamos. Suéltalo con el modo. Se dieron cuenta que casi no hay fórmulas. Porque cuando empecé y dije, no, fuera. No, bueno, traté de manejarme. Lo que pasa es que supongo que algo conocen de todo esto. Si no fuera el caso, bueno, es complicado de seguir. Pero al menos las ideas básicas. 3 formulaciones de la cuántica terminan siendo diferentes en su implementación, pero básicamente producen los mismos resultados. Y para mí, yo personalmente lo que rescato de todo esto es que además de aprender a operar con toda la matemática, habría que sentarse un poco a pensar qué estamos haciendo. Por ejemplo, a mí me disgusta todavía hoy cuando encuentro algún libro de texto de física general donde la mecánica cuántica la introducen con el átomo de Bohr. Entonces, el átomo de Bohr es una mentira, o mejor dicho, perdón, no es una mentira, es un modelito. Pero la propia cuántica después lo que hace es otro modelito. Y el modelo quizás lleva a decir, yo no puedo saber
cómo está hecha la naturaleza en el mundo microscópico. Gracias a Dios que puedo entender algo de los resultados que mido de eso. Entonces, la teoría que inventaron estos tipos me está diciendo que me sirve para interpretar resultados. Lo que yo diga con esos resultados ya corre por tu cuenta. Es decir, yo muchas veces, embromando acá, decía, ¿ustedes vieron alguna vez un electrón? ¿Creen que el excitón existe? Con ese nombre, además. O sea, etcétera. No sé, alguna vez hemos tenido charla con este hombre de acá, diciendo las cuasipartículas. Son inventos, inventos piolas, inventos que nos permiten entender experimentos, inventos que nos permiten modelar cómo parece que está funcionando la naturaleza. Bueno, no sé, personalmente eso es. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no, creo que es hora de... Bueno, si no... Bueno. ¿Y vos te crees que yo lo entiendo? Bueno, no sé, bueno, si no charlamos. Si no hay otra pregunta... Si puedo, está bien, pero... Si no hay otra pregunta, perdón, renovamos el aplauso. Sí, sí. Muchas gracias.